y ya vamos a empezar formalmente. 7:06, entonces vamos hasta las 8:06. Bien. Por favor, me confirman si pueden observar la pantalla. Sí, señor. ¿Sí? Vale, Vale, sí, señor, perfecto. sí, señor. Sí, Listo, señor. muchas gracias. Pero ahora yo no la puedo observar. Espera un momento. Esto se descuadró. Compartir, compartir, listo, compartir. Bien. Voy a habilitar el botón para que ustedes puedan participar por medio de votaciones. Votación sin título. Bien. Vamos a enfocarnos en esta pregunta 89. Dice, vamos a definir si es literal o inferencial la pregunta. Ya eso ustedes lo deben ir interiorizando. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes factores podría obstaculizar la ampliación de la iniciativa? No es una pregunta literal, es una pregunta inferencial. Entonces tenemos que tener en cuenta la información que nos va a presentar esta pregunta 89. Dice, como una solución a los problemas de movilidad en una ciudad, un colectivo implementó, con el apoyo de la alcaldía, el uso compartido de bicicletas en varias empresas y universidades ubicadas en el centro de la ciudad. Bien. La iniciativa cuenta ya con más de 1.200 afiliados y 300 bicicletas que funcionan a diario en la ciudad, lo que ha permitido la disminución significativa de emisiones de gases contaminantes. Imagino yo que de CO2. Bien, entonces la pregunta está enfocada principalmente en algo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué factores pueden obstaculizar? Es decir, que no se lleve a cabo bien esa iniciativa de tener un tipo de transporte alterno a los motores o sí, a las máquinas que produzcan combustión. Entonces, si la pregunta es negativa, pues vamos a rechazar, a descartar las opciones que nos suenen positivas. Dice, los altos niveles de emisiones de gases contaminantes por las empresas de transporte público. Eso suena negativo. La ausencia de ciclorrutas en muchas partes de la ciudad, especialmente en sectores periféricos. Esa también suena interesante, negativa. La disminución progresiva del uso de vehículos privados en la ciudad. Esta, la C, obviamente no podría obstaculizar eso. Pues, obviamente eso lo va a beneficiar. Y la D, la disposición de algunos ciudadanos para usar medios de transporte alternativos. Pues eso tampoco va a obstaculizar porque eso es muy positivo. ¿Sí? Bien. Entonces, entre la A y la B, ¿cuál creen La B. ustedes que sería? La B, profesor. ¿La A? Esperen un La momento. B. La B. Ya. Vamos para allá. La D. Venga, molestar. Entonces, quedamos entre la A y la B. La Los altos B. niveles de emisiones de gases contaminantes por las empresas de transporte público o la ausencia de ciclorrutas en muchas partes de la ciudad, especialmente en sectores periféricos. Obviamente la emisión de gases pues está. Es decir, si eso fuera un obstáculo, pues entonces ¿para qué intentarlo? Porque justamente eso es lo que se quiere cambiar. ¿No creen? ¿Cuál creen que Por sería eso. la respuesta correcta? La B. Voy a iniciar las votaciones. La B. ¿Todos con la B? Ahí se lanzaron con la B. Vamos a ver. La B, la ausencia de ciclorrutas en muchas partes de la ciudad, especialmente en sectores periféricos. Lo periférico hace referencia a lo que está por fuera, ¿no? Bueno, ¿y la D no podría ser? ¿Será que eso sería un obstáculo? ¿La D? Profesor, es que Señor, el uso de los ciudadanos para que usen medios de transporte alternativos no nos dice exactamente que un método de transporte alternativo sea la cicla. Un método de transporte muy bien, alternativo a buses puede ser un carro, muy bien, una moto. muy bien.
De hecho, la D, miren ustedes, dice la disposición. ¿Qué es la disposición? Pues que la persona lo quiera hacer. Y como el compañero lo dice, no necesariamente puede hacer la bicicleta, puede ser un monopatín o un aparato eléctrico, ¿sí? Pero hay buena disposición, es decir, se quiere hacer. O pueden caminar, también es una alternativa. Entonces, por ejemplo, la D es positiva. La C también es positiva, la disminución progresiva del uso de vehículos privados en la ciudad. Eso también es positivo. Por eso les dije yo, la pregunta es negativa, hay que buscar la opción negativa. Naturalmente, la A también es negativa, los altos niveles de emisiones de gases contaminantes. Eso también es negativo. Pero justamente esa realidad es la que se quiere cambiar. Entonces, sí puede ser un obstáculo para la medida de poner a andar esas bicicletas, la ausencia de ciclorrutas, es decir, la opción B. ¿Listo? Finalizar votación. Bien. Vamos con la siguiente. Uf, vamos a llegar a 120 conectados. Excelente. Uy, vean esta pregunta, pregunta 90, pregunta tipo 4 por su complejidad. Ya está ahí la votación nuevamente activa. ¿Por qué es tipocrato, profesor? Pues ya me están hablando de la constitución política. Ya, eso hace que sea tipo 4. Y es más, me van a hablar de dos artículos. Vea, por ahí ya votaron dizque la B y ni han leído la pregunta. Ah, bueno, a menos de que tengan la cartilla en la mano. No creo. Pero bueno, si la tienen en la mano, excelente. Dice, lea con atención los siguientes artículos. Vamos para la pregunta, a ver si decimos, mire, son cuatro artículos. A ver si la pregunta es inferencial o literal. Dice la pregunta así, de acuerdo con la Diferencial. información anterior, puede concluirse que la Constitución del Es 91 aplica el inferencial. modelo de multiculturalismo porque seguro que inferencial, pero si es que acá ya me está diciendo de acuerdo con la información anterior, me está limitando, me está diciendo, oiga, lea muy bien esos artículos y responda. Es una pregunta literal. Ahí me lo está diciendo, de acuerdo con la información anterior. Es decir, no se salte esa información, no traiga a colación otras ideas, sino tenga en cuenta solo esos cuatro artículos. Vamos a leerlos. Dice así, dice Colombia, artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Prácticamente uno con este artículo puede, mejor dicho, hablar por horas y horas, solo con ese artículo primero. Artículo séptimo. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Recuerden ustedes que la constitución política es un sistema armonioso. Entre los artículos no se van a contradecir, nunca. De hecho, todo el sistema normativo, entre resoluciones, decretos, leyes, providencia de las altas cortes y artículos de la Constitución, todo es un sistema armonioso. No puede ser que haya una ley que diga se permite matar y hay un artículo constitucional que me diga prohibido matar. Eso no se da. Esas contradicciones no se dan. ¿Listo? Entonces, para que usted tenga presente que todo es un sistema armonioso. Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Artículo, el número prohibido, ¿no? El CETRE. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Qué artículo tan bello. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Qué belleza la Constitución nuestra. Es muy bonita. Volvamos a la pregunta. De acuerdo con esa información,
¿Qué se puede concluir de la Constitución del 91? Que aplica un modelo multiculturalismo. Entonces, la respuesta va en positivo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué podríamos nosotros argumentar de que la Constitución aplica un modelo de multiculturalismo? Vamos a buscar el argumento más sólido. Dice, reconoce la riqueza cultural, es cierto, y privilegia unas culturas por encima de otras. Eso es muy negativo. Esto es mentira. Eso es falso y por lo tanto invalida la opción A. Opción B, reconoce una identidad nacional única y promueve una república unitaria. Eso es falso. No hay una identidad nacional única. Todos los cuatro artículos contradicen el hecho de que solo haya supuestamente una identidad nacional. Dice, protege la diversidad étnica y promueve la igualdad entre todas las culturas. Perfecto, todo es muy positivo en esa opción C. No hay nada negativo. ¿Por qué? Porque la opción debe ir en positivo. Tenemos que buscar un argumento que afirme por qué nuestra constitución es multiculturalista. Y opción D, protege el interés general, eso es cierto, y desconoce la pluralidad y la diversidad, eso es totalmente falso. Entonces, es una pregunta literal, obvio, a todas luces. ¿Yo cómo la identifiqué? Fui a la pregunta. Ya, eso es lo que yo quiero, hijos e hijas, que ustedes también desarrollen. ¿Sí? Bueno, es una pregunta literal, entonces debo leer muy bien qué dice el enunciado y qué dice la pregunta. Bueno, es una lectura, es una pregunta inferencial. Debo tener mucho cuidado y entonces debo hacer más análisis de las opciones. Voy a ver cómo votaron ustedes. Yo espero que todos hayan marcado la C. Es lo que uno espera, ¿no? Vamos a ver las votaciones. Esta ventana siempre se me oculta. ¿Qué vaina con eso? Votaciones. La gran mayoría votó la C. Voy a dar finalizar. Le voy a compartir los resultados. Solo un compañero votó la A, los demás votaron la B. No sé por qué votaron la B. No veo por qué. Reconoce una identidad nacional única, eso en ningún momento lo dice. Y en su gran mayoría, es decir, el 85% están con la C. Excelente. Qué bueno. De tener eso compartido, vamos para la siguiente. Ya reinicio votación. Por favor, no empiecen a votar si no hemos abordado la pregunta. Esto es para que lo hagamos lo más honesto posible. Bien. Uy, ya acabamos. Ajá, acabamos el simulacro uno. A falta de uno, hay 5 más. Vamos al simulacro 2. Voy a dejar de compartir para poder compartir la otra ventana. Listo. Pregunta para ustedes. Fácil, difícil las preguntas. Mucho misterio el IFETS. ¿Qué dicen? Pues, más o menos, profe. Más o menos qué. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la dificultad del IFES? Pues supongo yo que yo se lo muestro fácil, de tal manera que ustedes lo aborden fácil. Profe, que uno se cansa de Simplemente leer tanto, se estresa. es como simplemente analizar y leer desde un inicio antes de como responder a la loca. Sí, es que ojo, es que responder a la loca no es válido. No hay que leer detalladamente, tranquilamente. Vamos a este. A ver, vamos a leer qué nos va a preguntar. En este contexto, el relato de Allende es útil ¿para qué? Cuando así está la pregunta, en este contexto, el relato de Allende es útil para. Yo ya me empiezo a imaginar que es una lectura inferencial, perdón, es una pregunta inferencial, porque me va a decir, lea esto y aplíquelo a las siguientes cuatro opciones, donde sea más útil. Pregunta en positivo, es útil, o sea, ¿para qué le sirve? Vamos a leer. Este no lo habíamos visto, ya no lo habíamos visto. Por ahí alguien con el micrófono abierto, por favor, lo haga. Dice, responda a las preguntas una.
2 y 3, de acuerdo con la siguiente información. Miren que este tipo de pregunta nos ayuda mucho en el tiempo, porque solo con esta pequeña información ya podemos responder 3 preguntas. Dice, abro comillas, trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. ¿Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse? Sigan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Pregunta para ustedes, ¿esta cita es primaria o secundaria? Primaria. Muy Primaria. bien, Primaria. primaria. ¿Por qué? Porque la pronunció el presidente de ese entonces, Salvador Allende. Dice, esta frase fue pronunciada por el presidente chileno Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, mientras se llevaba a cabo el golpe de Estado que daría inicio a la dictadura militar del general Augusto Pinochet. De Pinocho le decían así. No por mentiroso, sino por el nombre, Pinocho. En este contexto, el relato de Allende, ¿para qué es útil? Vamos a ver. Entonces, como es inferencial, nos toca ser bien precavidos y empezar a descartar. Visibilizar los efectos políticos del golpe de Estado a un presidente elegido democráticamente. Pues puede ser, es muy convincente. B. Caracterizar las afiliaciones políticas de gobiernos latinoamericanos derrocados por dictaduras militares. Pues yo creo que con esta información no podemos hacer esa tal caracterización de gobiernos latinoamericanos, porque solo nos está hablando de uno, del de Chile. Ya, no podemos hablar ni de Argentina, ni de Uruguay, ni de Paraguay, ni de Colombia, de ninguno más. Entonces, esa opción queda descartada por eso mismo. C. Constatar la polarización política que se vive en Chile ante la imposición de un gobierno militar. Podría ser, ¿cierto? Y D. Identificar las diferencias ideológicas entre un gobierno elegido democráticamente y una dictadura militar. Pues no, porque qué tal que la dictadura militar también defienda a los trabajadores y al pueblo. Eso no lo sabemos, porque no hay suficiente información para eso. Luego entonces la opción queda entre A y C. ¿Listo? ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿Nosotros podemos desde acá saber si Allende fue elegido democráticamente o no? ¿Cierto que no? No sabemos. Bueno, uno lo puede saber porque conoce historia, pero la pregunta no sabemos. ¿Sí? Bien. Segunda pregunta. ¿Nos va a decir cómo va a vivir el pueblo chileno ante la dictadura militar? Es decir, los efectos políticos de ese golpe de Estado. No, todavía no se dice. ¿Cierto que no? O sea, es muy corta esos 2 párrafos como para llegar a esta afirmación A. Concentrémonos en la afirmación C. Constatar la polarización política que se vive en Chile ante la imposición de un gobierno militar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán Profe, otros. una preguntita. Señor, ¿Qué es polarización? cuando la sociedad está dividida principalmente en 2 extremos. Por ejemplo, cuando hay mucha ciudadanía, digamos, de los 50 millones de habitantes de Colombia, 25 millones, suponiendo que todos ya son adultos, 25 millones se identifican con ideas de izquierda y los otros 25 millones se identifican con ideas de derecha. Eso es una polarización, que 2 partes casi iguales se identifican o defienden ideas totalmente contrarias, ¿vale? Muchas Eso es gracias, la profe. polarización. Listo. No puede haber polarización por un partido de fútbol. Es decir, no podemos decir la sociedad está muy polarizada porque unos son hinchas del Barcelona y otros del Real Madrid. Pues no, porque eso es de gustos. ¿Qué No puede tiene salir? nada que ver.
Las polarizaciones se dan es sobre todo por la defensa de ideas, no de equipos de fútbol, no de colores, no de gustos, ¿sí? Eso no tendría ningún sentido porque, pues, como dice el dicho, para gusto los colores. Es decir, ¿usted quién le va a discutir si le gusta el amarillo, al otro el verde, el otro el morado? Eso no tendría sentido, esas discusiones no tienen sentido. Bien, entonces entre A y C, ¿qué creen ustedes que puede tener utilidad ese discurso de Allende? Voy para la C. Profe, yo digo que la C. Todos con la C. ¿Hay alguien que se incline por la A? Por ejemplo, Adrián Profe, dice que la A. Señor. profe, yo creo que la A porque ahí a veces hace como mención a que van a haber cambios, entonces como puede ser un Sí, aspecto político el, de que sí, de la elección de un presidente o algo así. muy bien. Muy interesante. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo siempre he tenido conflictos con esta pregunta, porque la verdad no me satisfacen las opciones. ¿Sí? Les voy a compartir los resultados y ustedes se darán cuenta que están polarizados entre A y C. No, porque es que la verdad, que esto no explica, o sea, no una respuesta como tal para las dos, sino como para que haya una respuesta clara. Sí, Bueno, profe, ¿y entonces qué bueno, tal dice que es? yo me inclinaría más, yo personalmente me inclinaría más por la A, porque es que esta palabra constatar me muestra dos contrastes, ¿sí? Y pues realmente solo me nombran el discurso de Allende y que hubo un golpe de Estado, pero no me están dando muchas características como para poder constatar esa polarización política, ¿sí? Aunque se podría pensar que es esa. Y la A sí me muestra los efectos políticos de un golpe de Estado a un presidente democráticamente. ¿Y por qué hablamos de un presidente elegido democráticamente? Porque todos los sistemas presidencialistas pues van a elecciones. Si él no fuera elegido democráticamente, pues seguramente no lo llamarían presidente, sino dictador o otra palabra por el estilo. Bueno, entonces yo me inclinaría más por la A. Pero este tipo de preguntas es interesante que ustedes la logren discutir. Pueden ser con sus profesores o entre ustedes mismos. Ahí se las dejo. Pero sí les confieso que siempre he tenido conflictos con esta pregunta. Siempre. No me siento, Profesor, y entonces ahí digamos, qué, ¿cómo se hace? ahí cómo se hace. Ahí puede ser que la pregunta esté mal formulada o puede ser que yo no la entienda bien. Eso también pasa porque uno también es humano. Pero La siempre me he respuesta, inclinado por A y C. la ¿Vale? respuesta, bueno, Puede ser que sea A o C, pero realmente ninguna de las dos me satisface. Es decir, en este momento yo puedo decir que A, pero si la vuelvo a leer, más adelante puedo decir que C. ¿Sí? Profe, entonces usted se contradice. Sí, puede ser, porque hay preguntas que sí por su naturaleza son complejas. O sea, yo acá no me voy seguro. Y siempre que me han puesto a contestarlas, yo doy mis peros. Doy pero, lo uno, pero lo otro. Bueno, bien. Uy, profe, entonces usted si presenta la prueba no va a sacar 100 de 100. Sí, muy probablemente por un tipo de pregunta de esto no saque el puntaje perfecto. Es posible. a ver, en Bien. el simulacro, ¿cuál sería la respuesta de esa? ¿Cómo? En el simulacro, ¿cuál sería la respuesta de esa? Sí, no, para esto hay respuesta, pero yo personalmente o sea, no me siento satisfecho, ¿sí? Ni por A ni por C. Sí, obviamente descarto B y D, eso sí, sin duda alguna descarto, ¿sí? Pero bueno, ahí se las dejo para que ustedes la vuelvan a leer, la piensen y si es posible cuando nos veamos, la discutamos. Eso también es muy valioso. Profe, pero una Bien, pregunta, o sea, cuando dime. nosotros realizamos el IFES o el simulacro, ¿cuál es la correcta en sí, la que nosotros debemos marcar? La C, la C. Ah, muy buena pregunta.
Para esta pregunta creo que sí está dada la respuesta C como correcta. ¿Sí? Sí está dada la C como correcta. Profesor, una ¿Listo? pregunta. Yo me acuerdo que Señor. habían dicho que en el ICFES en realidad no había tipo como una respuesta incorrecta o así, sino que cada respuesta tenía un valor diferente. No, eso es mentira, eso es falso. Eso es falso porque entonces no habrían puntajes en cero. Y si hay puntajes en cero, porque entonces daría lo mismo marcar una o no marcarla. Y eso es totalmente falso. Lo que yo Porque escuché fue si todas tienen un valor, entonces si yo no marcaría, pues también me darían un valor, ¿no? Porque no no, marqué. no, yo escuché que dicen que a veces todas son correctas, pero hay que encontrar la que es más correcta. Ah, bueno, eso ya es distinto, sí. Por ejemplo, en este tipo de preguntas puede ser que A y C sea correcto. Es posible, pero puede que C sea más correcta que A. Eso puede pasar. No en todas las preguntas, eso sí, no en todas. Muy contadas preguntas. O sea, de las 50 preguntas, póngale que dos sean así, o solo una. Eso sí son muy contadas. Bueno, puede que en este tipo de preguntas no haya definitivamente una respuesta correcta y esté entre dos. Entonces, si usted marca la A o marca la C, le va a valer, pero pues va a haber una que siempre va a valer un poquitico más que otra. Sí, eso es cierto. Eso Profe, también puede pasar. yo puedo dar como un estilo de opinión acerca de la respuesta C. Sí, claro, por supuesto, adelante. Yo creo que la sé por el simple hecho de que en la parte de arriba, cuando el presidente habló, mencionó una parte donde dice, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Lo que ahí me está diciendo que entonces el pueblo, por así decirlo, me lo está diciendo por encima de que es una parte dividida. Muy bien, muy interesante. Bueno, ¿y qué serán las grandes alamedas? ¿Qué es la O alameda? supermercados, ¿no? Un supermercado. Alameda. Busquen. Como Es colonia. algo es muy característico de Chile. Las alamedas. Búsquenla. Profe, a mí me Señorita. gustaría como conocer cuáles son sus hilos lógicos para decir que es la A o para decir que es la C, como para uno guiarse cuando se encuentre una pregunta así. Ah, bien. Pues bueno, la respuesta que da el compañero es podría decirse literal, sí, porque se está apoyando en el mismo fragmento y eso da a entender que puede ser la C, porque pues ahí se está evidenciando lo que es vivir bajo el gobierno de Allende, hombres libres, sociedad justa o sociedad mejor, a lo que sería no vivir con Allende, es decir, bajo la dictadura de Pinochet. Entonces, si él me está hablando de libertad, pues muy seguramente con la dictadura ya no va a haber libertad. Si él me está hablando que bajo su gobierno hay una sociedad mejor, pues muy seguramente bajo el gobierno militar no va a haber una sociedad mejor. Sí, eso le da más fuerza a la C. Ahora bien, Profe, ¿yo por qué me inclinaría por la A? Porque esto visibiliza el efecto político de un golpe de Estado. Es decir, la pregunta si no es literal, la pregunta es inferencial. Por eso le está preguntando, ¿ese relato de Allende es útil para qué? Entonces, para mí sería útil para ver los efectos políticos de un golpe de Estado a un presidente que sabemos es elegido democráticamente. Sí, ¿vale? Ese sería mi argumento. Pero no desestimo los argumentos que van por la C. Es decir, me parecen igualmente valiosos. Profe, decía que ¿Listo? Alameda eran Señor. como avenidas, calles grandes. Sí, muy bien. Las grandes alamedas usted las pueden observar en Santiago de Chile, unas avenidas gigantes, inmensas, por donde pasa la libertad, que es inconmensurable, que es desbordante, ¿sí? Y estas también las encontramos en París, en Francia, en el Arco de la Libertad. Esas son las famosas alameas.
por donde pasará el hombre libre. Profe, Es una una pregunta frase muy aquí diciente. para seguir con la pregunta. Dime, Usted hija. dice que en el texto no se ve, o sea, no nos mencionan que fue elegido democráticamente, pero hay personas que tienen como más conocimiento de la historia y que pueden reconocer y decir, sí, él fue elegido democráticamente. Ahí no entra también como el conocimiento que unos puedan tener acerca de la historia. Sí, pero no. Ya cuando me dice el presidente chileno, cuando me hablan de presidente fue porque fue elegido democráticamente. Ya. O sea, puede ser que lo hayan elegido fraudulentamente, pueden ser que lo hayan elegido justamente, transparentemente. No importa la forma, pero al decirme presidente implica que es elegido por voto, porque todo sistema presidencialista es con elección de voto. Si él no hubiera sido elegido democráticamente, pues dirían, esta frase fue pronunciada por el dictador chileno Salvador Allende. Ah, bueno, me está hablando de dictadura, entonces quiere decir que no fue elegido por voto, ¿vale? No, sí, Esas afirmaciones, porque usted había dicho que la A no lo terminaba de convencer porque en el texto como que no nos decían que él fue elegido democráticamente, pero es como por suposición que uno dice fue elegido democráticamente. sí, es una suposición, pero pues que no, en últimas no es válida, no es válida porque me habla un presidente. Bueno, es decir, esas Profe, afirmaciones implican unas negaciones. Por ejemplo, si yo te digo este computador es rojo, implica las negaciones que no es ni amarillo, ni azul, ni morado. Entonces, hay afirmaciones, bueno, de hecho, toda afirmación implica negación. Si le digo esto es bueno, pues quiere decir que uno es malo. Ya, Profe, y no hay una necesidad de pregunta. decir que sea malo. Dime. En estas preguntas que vienen con un contexto histórico, el IFES también, Sí, aunque sea inferencial, está evaluando qué tanto uno sabe, por ejemplo, no, de la dictadura de no, no, Pinochet, no, no, porque eso influye también a saber si... no, no, porque cuando uno se va al Ministerio de Educación, por ejemplo, si lo ponemos en contexto, es decir, si el IFE se le diera por preguntar por la historia de algún país, ahorita en este momento, entonces nos preguntaría sobre la historia de Venezuela o sobre la historia de Estados Unidos, por las Profe, tensiones que profe, ha tenido Colombia con Estados Unidos. No, eso no tiene nada que ver, no te preocupes, profe, una preguntita, profe. señor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta ya, por favor. Sí, claro, vamos para la profesor, siguiente pero Muchas pregunta. gracias. qué pena, pero es que quiero dejar esto claro para marcarlo aquí en mi cuadernillo. Y es que, tipo, en la primera, yo la descartaría porque, pues, y nos está diciendo visibilizar unos efectos políticos. Sí, Que tipo, yo me pongo a leer bien lo que está arriba y es que efectos en sí no nos está diciendo que está pasando por un momento malo el sí, pueblo, pero en ese caso la SED tendría más peso ya que nos está hablando como de una política que vivió. Si vemos también, eso fue en 1973 que fue la imposición que Chile tuvo contra un gobierno militar, que en ese caso fue pues la dictadura del general ese. Entonces, tipo, no sería sí. entonces ahí sí concretamente la C. Sí, es que, Profe, o sea, oh, demuestra polarización, pero también demuestra un efecto. Por eso él habla todo en positivo, por ejemplo, del momento gris, de los hombres libres, de una sociedad mejor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero dejémoslo hasta ahí, le voy a pensar nuevamente esta pregunta, yo la he pensado muchas veces y ya luego volvemos a dar el debate. ¿Listo? ¿Alguien quiere aportar algo más o decir algo más? No, nadie. Bueno, entonces sigamos a la siguiente pregunta. Dice, lea con atención los siguientes fragmentos de fuentes. Me va a decir esta pregunta que hay que corroborar dos fuentes distintas o similares. Vamos a ver. La simultaneidad entre la propuesta de paz del presidente Belisario Betancur, fechas 82-86, y la opción militarista de las FARC,
llevó a una mayor polarización política y justificó la creación de grupos paramilitares, pues los poderes locales y regionales consideraban que el Estado central los estaba dejando abandonados frente a la amenaza guerrillera. Esta desconfianza de las élites locales y regionales se vio reforzada por el sabotaje y el desafío abierto de algunos sectores del ejército y la policía para apuntalar el origen y expansión de los grupos de autodefensa que luego iban a mutar en paramilitares. Bien, ese texto que les quiso decir a ustedes, con sus propias palabras. como la división entre la FARC, el presidente y la FARC, hizo que pues, se crearan nuevos grupos armados, como paramilitares. Muy, muy bien, esto nos está dando una legitimidad de por qué se creó los grupos paramilitares. Eso es lo que pretende este texto. Y vean ustedes que fue tomado de acá, Centro Nacional de Memoria Histórica, de un informe que se llama Basta Ya. Vamos a leer el siguiente fragmento. Este nuevo clima de opinión marcado ya por la Guerra Fría y por la escisión del bloque comunista se combinó con el contexto de las transformaciones sociales que estaban viendo las ciudades colombianas en la década del 60 y el mundo rural, para configurar un escenario favorable a convertir las guerrillas de autodefensa agraria a los grupos liberales disidentes en ejércitos revolucionarios que buscaban la toma del poder por las armas, es decir, grupos guerrilleros. ¿Y de dónde es tomado? De Fernán González, Poder y Violencia en Colombia. Véanse en ustedes que acá entonces nos está hablando de cómo fue que surgieron los paramilitares. Y no está hablando de la misma época, porque acá nos está hablando de la década del 80. Y acá en cambio nos está hablando de la década del 60. Pero acá nos está diciendo sobre cómo se formaron los grupos guerrilleros. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, usted debe tener en cuenta al momento de hacer este tipo de lecturas cuál es la idea central. ¿Qué es lo que me está queriendo decir cada párrafo? Ahora bien, ¿cuál de los siguientes conceptos relaciona mejor la información contenida en ambas fuentes? Es una pregunta absolutamente literal, ¿sí o no? Porque hay dos fuentes y usted tiene que decir, bueno, estas dos fuentes me están hablando sobre este concepto. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Cuál de las cuatro opciones es? La B. ¿Hay alguien La que B, la diga, B. muy bien, ¿hay alguien que diga algo distinto a la B? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Porque no, se Entonces, dice que por alguna disputa le quedaron en el grupo parlamentario y la guerrilla. sí, muy bien, ese es el conflicto armado colombiano, aunque falta un tercer actor que es el mismo Estado, con su fuerza pública, obviamente, ellos también hacen parte del conflicto. Pero bueno, usted no necesariamente tenía que tener una noción. Usted dice delincuencia común, no, pues acá no me está hablando de atracos, de homicidios, para nada. Me está hablando más como en un tono histórico. Entonces usted dice delincuencia común descartada, eso no tiene nada que ver con la delincuencia común. A menos de que usted tenga un prejuicio y diga que los paramilitares y los guerrilleros son delincuentes. Si usted tiene ese prejuicio, pues se equivoca, ¿sí? Se va a equivocar, que usted siempre quedó con ese discurso, es que las guerrillas son delincuentes. Ah, bueno, entonces no, eso me está hablando de delincuencia común. O sea, alguien con un prejuicio bien arraigado se diría por la D, por lo que escuchan los medios, por lo que escucha de ciertos políticos. Por eso es importante que en los discursos, cualquiera que sea, se dé a hablar con un lenguaje la verdad. Porque puede que yo no esté en contra, que puede que yo esté en contra de los guerrilleros, pero yo debo reconocer que en el derecho algo se habla del derecho de rebelión y no puedo solo catalogarlos como delincuentes. Yo puedo
decir que los paramilitares fueron delincuentes, pero algo se habla en la historia de Colombia de que ellos hicieron parte de un conflicto armado y que tenían también unas ideas. Listo. Bueno, participación política. Pues para hablar de participación política, primero me deben hablar de medios pacíficos, ¿no? Partidos políticos, líderes políticos. Si descarto participación política, pues descarto movimientos sociales. ¿Por qué? Porque un movimiento social siempre es pacífico, no hace uso de las armas para lograr sus objetivos. Movimientos sociales en Colombia, el sindicalismo, por ejemplo. ¿Cuántos sindicalistas no conocemos acá en Barranca Bermeja de la historia de la industria del petróleo, particularmente el sindicato de la US? Ellos no utilizan armas. ¿Cuántos profesores, maestros que ustedes tienen en sus aulas son sindicalistas? ¿Por qué? Porque están afiliados a un sindicato, el de educadores. Entonces, fíjense en ustedes cómo ahí se están ligados. Y pues D no tiene nada que ver. Digamos que los distractores es A y C y D es el absurdo, el que nada tiene que ver. Y la respuesta correcta, pues la B, conflicto armado interno. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver si esta pregunta, solo con leer, valga la redundancia, la pregunta es inferencial o literal. Dice así, a partir de la información anterior, ya con eso me está diciendo, oiga, no piense algo distinto, quédese solo con la información presentada. Una pregunta literal, ¿sí? Vean ustedes que nuevamente volvemos a ser obstaculizado, así como en esa pregunta de las bicicletas. O sea, es decir, tenemos que buscar una opción negativa, no positiva. Vamos a leer. El gobierno nacional diseñó una estrategia en el marco de las relaciones económicas bilaterales con los Emiratos Árabes Unidos, con el fin de que este país, ubicado en el Oriente Medio, realiza una inversión aproximada de $1.000 millones para la extracción de oro en el páramo de Santurbán, ubicado en la cordillera oriental de Colombia. Algo de historia. Yo una vez le escuché a un profesor de geología decir que el páramo de Santurbán, que está en Santander, en la región Sotonorte, es una de las grandes reservas de oro del mundo. Eso fue lo que dijo el tipo. Yo no sé qué tan cierto sea, pero pues es profesor de geología, por algo lo dirá. Él dice que la cantidad de oro allá es increíble, o sea, es muchísima la cantidad de oro que hay. ¿Qué pasa? Que este páramo es el que abastece de agua potable a toda la región Sotonorte y a todo el área metropolitana de Bucaramanga, es decir, Piedecuesta, Girón, Florida Blanca y Bucaramanga. Entonces cambiemos el agua por el oro. ¿Para dónde vamos a mandar más o menos 1.5 millones de personas que habitan el área metropolitana de Bucaramanga? Para Barranca Bermeja, llegan acá y luego nos quedamos sin agua nosotros. Para Bogotá, Bogotá ya no aguanta un habitante más. ¿Para dónde mandaríamos toda esa gente? Entonces, esa es una grave crisis que se puede dar por minería en el páramo, porque sí o sí hay que contaminar esos, o sea, para extraer el oro hay que contaminar esas reservas de agua, esos acuíferos. Claro, muchos dirán, profe, pero con toda la cantidad de dinero que da el oro, pues podríamos, no sé, reforestar. Bueno, todo eso suena muy bonito, pero eso son acciones a largo plazo. Y la historia de Colombia me indica que siempre que se maneja recursos, se roban la plata. Entonces no me extrañaría que toda la cantidad de plata que eso pueda generar se la resulten robando. Así que yo prefiero lo que ya está, que es el agua, que son los acueductos, a una promesa que puede quedar en veremos y que puede degenerar en corrupción. Entonces, por eso hay que defender el páramo de Santurbán. La primera marcha que se hizo para defender el páramo fue en el 2011. Yo salí en esa. Y luego salí de ahí en toda mi vida universitaria como a 10, 15 marchas defendiendo el páramo de Santurbán. Si ustedes tienen la oportunidad de ingresar a la UIS, va a ser un deber ético, un deber moral,
un deber político defender el páramo de Santurbán como estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Uy, profe, se volvió político, ¿no? Eso se llama tener una conciencia mínima en términos sociales y ambientales. Sí, a mí el oro, pues sí, es útil, pero yo no tengo oro. Bueno, quizás por ahí la batería de mi celular y el computador con derivados de oro, pero yo sí o sí necesito un vasito de agua. Sí, punto. Continúo. El páramo tiene en su territorio parques naturales, biodiversidad, especies animales nativas y abastece de agua a un sector importante de la región. La noticia, ahí está mal escrito, la notifica fue anunciada a los ciudadanos como una inversión que, además de contribuir al progreso y crecimiento económico, generará empleo e inversión social. Entonces volvemos a la pregunta. A partir de la información anterior, el proyecto descrito podría ser obstaculizado por la ciudadanía porque, entonces, ¿qué sería lo que la ciudadanía podría decir para obstaculizar ese proyecto? A. La inversión no sería suficiente para solucionar los problemas de empleo en la región. Pues yo creo que eso no sería un obstáculo, ¿no? La D, Al profe. contrario, eso aumentaría mucha mano de obra. O sea, toda la mano de obra que La genera la D. minería es la B. El desarrollo agrícola del país que depende del páramo, eso es totalmente falso. De hecho, no se puede tener actividad agrícola en los páramos, porque eso también contamina los frailejones y los acuíferos. Por eso se llama, hay una cosa que llama delimitación de la frontera agrícola. La C, se podría disminuir el número de visitantes anuales de turistas. Acá me habla de turistas. Yo creo que La no. D. Bien. Y la D, se podría afectar considerablemente el ecosistema del páramo. Claro, ese es el argumento principal, el más válido, el más fuerte, y es un argumento ambiental, obviamente. Si ustedes tienen la oportunidad de ir, vayan con mucho cuidado y disfruten de esa maravilla. Eso es una maravilla. Allá se hace turismo ecológico. Eso sí, es un frío ni el berraco. Si usted no tiene unos buenos guantes, medias térmicas y unos buenos sacos, pues no se asome por allá, porque el frío quema peor que el calor. Pregunta 4. Esta ya la habíamos hecho con algunos grupos en clase. Lea el siguiente fragmento del Pacto de Benidorm, firmado por liberales y conservadores a mediados del siglo XX. Si yo hablo a mediados del siglo XX, más o menos, ¿de qué año podría estar hablando? 900. 950. 1900. 1900. 1950. Por eso me estoy diciendo a mediados del siglo XX. El siglo XX es de 1900 eh, hasta el 2000. Por ejemplo, los que nacimos antes del 2000 somos del siglo XX. Yo soy del siglo XX. Bien. Sería insensato reabrir inmediatamente la lucha por el poder entre conservadores y liberales. Se encuentra necesario y enteramente posible crear un gobierno o una sucesión de gobiernos de coalición amplia de los dos partidos, conservadores y liberales, hasta tanto que recrea las instituciones y afianzadas por decidido respaldo de los ciudadanos tengan fortaleza bastante para que la lucha cívica se ejercite sin temor a los golpes de Estado. Esta fuente es primaria o secundaria. Secundaria. Muy bien, es una fuente secundaria. Nueva Historia de Colombia, Historia del Planeta, página 192. Aunque acá nos debieron el tomo, porque yo tengo esta bibliografía y son 12 tomos. Es muy completa sobre historia de Colombia. Estos son unos libros grandes, parecen Biblias, pero muy completa. Vale la pena tenerlo para estarlo consultando. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes hechos de la historia política colombiana pudo haber motivado la firma de este acuerdo político entre los dos partidos tradicionales? Hijos, es una pregunta inferencial porque no la podríamos deducir textualmente, literalmente, de la misma pregunta.
Entonces, acá más o menos uno debe tener una noción, ¿cierto?, de historia de Colombia. Me están hablando de a mediados del siglo XX, me están hablando de dos actores políticos, liberales y conservadores, me están hablando de que es necesario hacer una sucesión de gobiernos de coalición de los dos partidos. O sea, me están dando bastante elemento para que usted se acuerde del grado noveno y del grado 11 e inclusive del grado quinto. O sea, miren cómo es esto de bello. Usted debe acordarse algo del grado quinto, del grado noveno y del grado 11, que es en el que están. Vamos por descarte. La crisis económica generada por la pérdida del Istmo de Panamá. Alguien que sepa cuándo se perdió Panamá, pues va a marcar que esta es falsa, porque Panamá se perdió a inicios del siglo XX, 1902. ¿Sí? La crisis institucional producida por las guerras civiles del siglo XIX. Oiga, pero si me están hablando del siglo XX, pues digo, esto no corresponde a la época, descartada. La violencia bipartidista. ¿Qué querrá decir bipartidista? Alguien que por favor me Siempre, Digamos, ayude a partidos. responder. Siempre la Dos violencia entre partidos, dos Partidos. dos partidos. partidos. Muy bien. El bi es un prefijo que siempre se utiliza para decir dos. Bicampeón, binacional, bipartidista. Dos. La violencia bipartidista que se desató en el país después del asesinato de Gaitán. Pero usted ni se acuerda quién es Gaitán porque usted no alcanzó a conocer el billete de 1.000 pesos. Bueno, dejémosla ahí. Vamos por descarte, vamos a la D. El surgimiento de guerrillas influenciadas por las ideas de la Revolución Cubana. Bueno, acá no me están hablando de guerrillas, me están hablando de un pacto, de un acuerdo. Y yo como sé de Revolución Cubana, yo digo no, porque la Revolución Cubana fue iniciando la segunda mitad del siglo XX, no fue a mediados. Estoy hablando de la década del 60. Entonces quedaría descartada. Les tocó marcar la C, que es la más acorde a lo que me están diciendo acá. Aunque yo no tenga mucho conocimiento de la historia de Colombia, porque yo no me acuerdo ni de quinto, ni de noveno, y pues en 11 me daba aburrimiento las clases, por decirlo así. Bien, ¿se puede llegar por descarte? Sí, pero siendo muy cuidadoso las demás opciones. Muy, pero muy cuidadoso. ¿Sí? Ya, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 5. En un país con un sistema presidencialista, es decir, donde se elige como el presidente Democráticamente. por voto, democráticamente, por voto ciudadano. Ay, profe, que compran votos, que amañan las elecciones. Bueno, esas son otras discusiones, pero hay votos. Así se ha amañado, así se ha comprado. Una fuerza política lleva casi 20 años en el poder. Oiga, esto se me parece mucho a Colombia. Si bien en sus inicios contaba con apoyo popular mayoritario, es decir, arrasaba en esas elecciones, desde hace unos años gran parte de los ciudadanos reprueban la gestión de esa fuerza política, es decir, no están de acuerdo. Oiga, eso es como que la historia también de un vecino, ¿no? De un país vecino, Venezuela. Bien. De los tres poderes públicos, hay acá, oiga, vea cómo es de generoso el IFETS. Le está recordando cuáles son esos tres poderes públicos. Ejecutivo, el que ejecuta obras, presidente, gobernador, alcalde. El judicial, el que administra justicia, jueces de la República. Y el legislativo, el Congreso de la República, senadores y representantes de la Cámara, que hacen las leyes. El legislativo es el único con representación de la oposición. Es decir, el legislativo es el único que le hace contrapeso al ejecutivo que lleva 20 años en el poder. Adicionalmente, desde hace un par de semanas se han realizado protestas en todo el país tras la decisión del presidente de atribuirse las funciones del poder legislativo. Es decir, el ejecutivo quiere usurpar al legislativo. ¿Eso cómo se llama? Dictadura. Cuando una persona quiere concentrar los tres poderes en uno solo,
Ahí ya no hay división de poder y eso se llama una dictadura. El hecho ha sido calificado por organismos internacionales como totalmente antidemocrático porque obvio lo contrario de la dictadura que es la democracia. Y miles de ciudadanos salieron a marchar pacíficamente para solicitar elecciones presidenciales adelantadas. Opositores del gobierno solicitan la vigilancia internacional de los derechos humanos frente a la cada vez más crítica situación interna del país. Bien, en la situación descrita, pregunta literal. Ya, no se salga de ese marco, no se salga de ese contexto. ¿Qué es lo que probablemente quiere lograr cada uno de las partes? ¿Cuáles son las partes, hijos? El poder ejecutivo, el poder legislativo y los ciudadanos, ¿cierto? Esos son los tres actores que me hablaron ahí, o los opositores al gobierno, perdón, y los ciudadanos que pues salieron a marchar. Vamos a ver las opciones. A. Los organismos internacionales. Mantenerse al margen de los asuntos internos del país. Eso es falso, ¿cierto? Porque los organismos internacionales quieren intervenir para asistir en materia de derechos humanos. Entonces, eso es totalmente falso. Y los ciudadanos manifestar su apoyo a la oposición. Eso sí es cierto, pero lo primero es falso. Lo segundo, la oposición, derrocar al gobierno por cualquier medio. Ahí no dice que van a tomar las armas, y eso es cualquier medio. Los organismos internacionales desaprobar las decisiones que éste toma. Eso también es falso. C. El gobierno lograr la concentración total del poder. Pues sí, porque el ejecutivo quiere absorber al legislativo, ¿cierto? La oposición obtener protección, sí, y apoyo internacional. También es cierto. ¿Sí o no? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí. Sí, señor. Bien, vamos a ver la D. El poder legislativo delegar sus funciones al presidente. Eso es totalmente falso. Ya, eso invalidó esa opción. Los ciudadanos cambiar de dirigente político. Sí, eso sí quieren los ciudadanos, pero la primera parte de la opción, hace que sea errónea la opción, perdón. Luego, entonces, la Eh, opción correcta es la C. Ya, Se supone que el era solo presidente venir no acá, tiene, señor. se supone que el presidente no tiene nada que ver con el legislativo, ¿verdad? No, no, esa es la división del poder, esa es la división tripartita. Cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene sus límites y ninguno es más importante que el otro. El presidente es igualmente importante a un senador, a un juez. Pues obviamente el presidente es el que más poder tiene porque tiene la plata del Estado, tiene las armas, las fuerzas públicas, ¿sí? Pero pues ninguno puede usurpar las funciones del otro. Y para la democracia, los tres poderes son muy valiosos igualmente importantes, ¿vale? Bien, entonces era venir a leer el caso y ya, que era lo que cada una de las partes creía. Pregunta literal, ¿sí ven? Yo quiero que ustedes interioricen eso, y cuando la pregunta es inferencial y cuando es literal, para que así vayamos cogiendo mejor las preguntas.